Vale, perfecto. Pues, hola, hola, ¿cómo están todas, todos y todes? Bienvenidos una vez más a las jornadas Trans Latinoamérica-Europa, estén donde estén viéndonos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque aquí estamos en diversos países del mundo. Y bueno, yo personalmente estoy muy emocionado de poder presentar esta mesa. Esta es, yo creo que una mesa muy reivindicativa, muy necesaria para visibilizar y sensibilizar sobre una realidad más. Y bueno, hoy estaremos tratando un tema como es el del trabajo sexual, un tema que es muy necesario que tratemos y que la sociedad vea en primera mano. Y para ello contaremos con cuatro compañeras que hoy nos acompañan, que son Sabrina Sánchez desde España. ¿Cómo estás, compañera? Dante Neptuno desde Argentina. Hola, ¿cómo va? Jennifer Orellana desde Estados Unidos. Hola. Y bueno, en breve seguro que se nos unirá la compañera Giovanna Rincón desde Francia. El tiempo seguro que se me va a pasar volando. Son 13 minutitos los que tenemos cada uno. Yo me voy a callar ya para que podamos empezar a escucharos. Si te parece, Sabrina, empezamos contigo cuando quieras. Todo tuyo. Pues muchas gracias por tenerme aquí en estas jornadas Latinoamérica-Europa, jornadas Trans Latinoamérica-Europa. Estamos lo que hablábamos hace rato, estamos ahora con esta posibilidad de poder estar en diferentes sitios, ¿no? Y esta posibilidad de conectarnos, aunque sea un poco así en la virtualidad. Y ya nos tocará ver si nos encontramos en la realidad. Y bueno, la realidad es cerca, ¿no? Es cerca muchas veces. Hemos venido asistiendo en España, pues yo estoy en España, pero soy migrante mexicana, soy de Ciudad de México y llevo 14 años aquí. Y bueno, la realidad que hemos estado viviendo en el Estado español, en el Reino de España, bueno, es estira y afloja dentro del seno del feminismo, del movimiento feminista, por ende también dentro del mismo gobierno, ya que tenemos un gobierno muy progresista, eh, que, que se autodefine feminista y abolicionista, porque según ellos todo el feminismo es abolicionista y socialista. Eh, viendo este panorama, seguimos con esta necedad de no reconocer nuestro trabajo como tal. Y bueno, esta necedad se ha dado de bruces con toda una pared en forma de virus, eh, que muchas de las prohibicionistas, de hecho, estaban hasta alabándolo como el abolovirus. Hay un artículo que se llama así, si lo ponen en Google, el abolovirus, sale. Entonces, en esas estábamos, ellas ya celebrando que se iban a cerrar los burdeles y muy bien, y nosotras en ese momento estábamos viendo dónde íbamos a alojar a las compañeras que se iban a quedar sin un sitio donde vivir, porque muchas compañeras trabajan en los clubes, viven en los clubes, porque los clubes ya sabemos que están en las carreteras. Quien no lo sepa, bueno, quien esté en América Latina, los burdeles están, los clubes de carretera, están, pues sí, en media autopista, están en medio de la nada. Y por supuesto hay que vivir ahí para poder trabajar, a menos que tengas un coche y te puedas desplazar de un pueblo cercano. Si no, tienes que vivir ahí. Y mientras ellas estaban celebrando el abolovirus, bueno, nosotras estábamos tratando de reunir fondos, estábamos tratando de organizar un crowdfunding que al final organizamos con varios colectivos de trabajadoras sexuales, y pudimos recaudar cerca todavía, hasta el momento llevamos 32.000 euros recaudados, que hemos podido acompañar, apoyar al menos a unas 300 compañeras. No, evidentemente no les hemos podido resolver todos los problemas con esa pequeña cantidad, pero también es verdad que es la única cantidad que alguien estaba dando, porque se han hecho muchos anuncios, se ha hecho el anuncio aquí por parte del gobierno de España de la renta básica universal,
que va a ser para todos, pero bueno, cuando te das cuenta que de los requisitos que te plantea, bueno, ya te va dejando fuera gente y ya no están para todos, ¿no? Entonces, igualmente pasó con este anuncio para las mujeres en trata y en situación de prostitución, que es como lo meten todo junto, y así no ayudan ni a unas ni a otras, porque de hecho hicieron el anuncio y todavía el anuncio lo hicieron alrededor del 27 de marzo, me parece, y todavía hace 2 semanas yo me puse en contacto personalmente con una de las ONGs que están, digamos, autorizadas por el gobierno de España para, digamos, canalizar a las mujeres para esta ayuda, y no tenían ni idea ni cómo iba a funcionar las propias ONGs señaladas por el gobierno. Entonces, de hecho, había bastante frustración en sus voces de que el gobierno no había contado con ellas. Entonces, si no ha contado con las abolicionistas, pues ya con nosotras, es que les hemos, de hecho, como sindicato, eh, tenemos, tenemos también el derecho y la obligación de de solicitar reuniones con los representantes públicos que definitivamente trabajan para las ciudadanas, o sea, nosotras, por muchas no tengamos ciudadanía española, bueno, muchas ya vivimos legalmente y muchas trabajadoras sexuales ya tienen sus nacionalidades también, y bueno, definitivamente son también sus representantes. Y les hemos solicitado reuniones, nos han devuelto los correos como diciendo, bueno, estamos muy ocupadas haciendo la agenda. Bueno, precisamente por eso te estoy pidiendo una reunión para que me pongas en esa agenda. No somos prioridad y nos ha quedado autoorganizarnos. Hemos también, aparte del fondo, del crowdfunding que organizamos también por medio de nuestras alianzas locales con grupos migrantes, con grupos antirracistas, con grupos transfeministas, también la organización del reparto de bolsones de comida. Eso lo hicimos localmente en Barcelona, en Madrid, en Sevilla. Cada organización local también se articuló esas alianzas y pudieron también repartir ese alimento en diferentes partes del Reino de España, ¿no? Perdón. Ay, el COVID, no es cierto. Bueno, en definitiva, no estaríamos en esta situación tan escandalosa y tan desesperada como trabajadoras sexuales. Primero, si para empezar el gran universo de las que trabajan para terceras personas que se han visto cerrados los locales donde ejercen, eh, pudieran tener los beneficios de que tiene cualquier trabajadora a la que le han cerrado el puesto de trabajo, y que dicho empresario recibirá una ayuda, una compensación del gobierno, cosa que los empresarios dueños de los burdeles van a tener, pero no les va a tocar un duro, un céntimo, un centavo, un peso a las compañeras trabajadoras sexuales, que son precisamente las que generan la riqueza de ese local que funciona como para la ley, para la legalidad española, funciona como un hotel, y nosotras somos huéspedes que pagamos 90 euros al día por una habitación, y que en tiempos de pandemia algún empresario buena onda, muchas gracias, dejó a las compañeras, bueno, que se quedaran por 30 euros al día. 30 euros al día que no estaban entrando, y después cómo iban a pagar. También esto también con lo largo que ha sido el confinamiento, sobre todo aquí en España, que ha sido tan duro y tan severo, eh, muchas de las compañeras también buscaron otras estrategias, porque hubo también empresarios quienes así, digamos, fueron totalmente responsables, y bueno, de alguna manera, y al menos no las dejaron sin cobrar, no, o sea, las dejaron estar sin cobrarles, con algo de comida, pero bueno, hasta que se acabó la comida y no les dieron nunca más. Pero bueno, esas compañeras ganaron cierto tiempo para poder también tener otras estrategias, junto con otras compañeras que también nos íbamos poniendo en contacto por grupos de WhatsApp, tratando más o menos que nos había, compañeras que, digamos, están en el sector
las escorts que pusieron también dinero para las compañeras en el crowdfunding, que digamos compañeras un poco más privilegiadas, generalmente cis, blancas, europeas, bueno, que también usaron parte de ese privilegio también y fueron totalmente solidarias, como fue muchísima gente, excepto, extrañamos mucho la donación, por ejemplo, de los grupos gays, sobre todo, del Estado español, oriundos del Estado español, que llevan 20 años siendo financiados bastante bien y que, bueno, no han sido capaces de poner ni 100 euros, nadie. Es una, una cuestión muy triste, un poco descorazonador, porque tanto nos llenamos la boca cada junio, el LGTB y tal, y bueno, las que estamos a la cola, seguimos sin solución habitacional, como hace 50 años, tratando de articular lo que se puede, que en Europa es cada vez más complicado, porque a no ser que ocupes un sitio, que además, bueno, la ocupación te dura hasta que te viene a sacar la policía con orden del juzgado. Entonces, es muy complicado que la situación habitacional, que es una reivindicación además que siempre hemos tenido como colectivo trans, ¿no? Entonces, Silvia y Marsha tenían la Casa Trans, todos los esfuerzos de casas trans que hay alrededor en América Latina, y que aquí debería haber que ese estado del bienestar que tanto está por ahí y que además Europa, que tanto ha saqueado a todos sitios, bueno, podríamos tener casas trans en todos los países, pero desafortunadamente, bueno, también estamos a la cola. Entonces, creo que ya para terminar, creo que es un momento primero de volver a articular estas alianzas que nos unen. Lo hemos visto con los movimientos antirracistas, seguramente Jennifer hablará de la situación en Estados Unidos, pero bueno, aquí también, como prácticamente todo Occidente, también tenemos nuestro racismo y también hemos estado en esa lucha con las compañeras afrodescendientes hace un par de semanas después de la restricción en esas manifestaciones, porque claro, también es el mismo sistema opresivo y el mismo racismo, la misma transfobia que nos oprime, ese mismo abuso policial. Sucedió en Valencia, en Benicàssim, me parece, durante la cuarentena, que los policías se grabaron bueno, abusando verbalmente de una compañera trans, bueno, cambiándole el género, no, o sea, grabándose ellos mismos y además con esta, Benvenidón fue, perdón, el caso. Ellos mismos se grabaron y la subieron a redes. Eso quiere decir que es como de, bueno, te crees impune. Todavía hay gente que se cree impune y esta policía que tanto abusa de una persona trans como abusa de una persona afrodescendiente, bueno, eso a partir también de esas opresiones es como estamos articulando nuestras fuerzas y nuestra potencia como movimiento trans, que también estamos sufriendo esta oleada TERF en los últimos meses, de la que ya se habrá hablado en estas jornadas un montón, y ya no voy a hablar de eso más, pero creo que sí es un momento de fortalecernos entre todas. El estar comunicadas así online nos ayuda de muchas maneras, nos ayuda también el contacto persona a persona, pero ya llegará, y de momento es momento de compartir estas experiencias y empezar a pedir cosas que nos están pidiendo, como por ejemplo un cupo laboral trans, que esto también nos ayudaría bastante, que bueno, que algunas de las hermanas estuvieran, bueno, trabajando al menos en la economía formal, y bueno, estarían más o menos más protegidas como un poco todas las demás, ¿no? Perfecto, genial. Muchísimas gracias, Sabrina. Sin ninguna duda buscaré lo que comentabas en Google. De hecho, me lo apunté para echarle un vistazo. Y nada, agradecerte. Es de terror. Pues te lo agradezco muchísimo porque sin duda has visibilizado una realidad muy necesaria y algo que está pasando en este caso en España. Se ha unido ya la compañera Giovanna Rincón desde Francia. Hola, ¿cómo estás?
A ver, el silencio. Hola. Después, en este caso, le daremos paso para que pueda también ella hacer su intervención. Ahora vamos a pasar a Dante Neptuno desde Argentina. Cuando quieras, compañero, puedes empezar. Estamos muy atentos y queremos escucharte. A ver, me parece que tienes el silencio. Ahí está. Creo que estamos teniendo problemas con el audio. Hola. Ahora te escucho. Bárbaro. Bueno, ¿qué tal? Gracias. Hola, yo soy Dante Neptuno de Argentina. Soy un activista independiente y también integro la red por el reconocimiento del trabajo sexual. Hablar sobre el trabajo sexual de hombres trans es algo que me cuesta, no en sí mismo, porque tengo un montón para decir al respecto, pero lamentablemente es la sensación de que se lo trata como algo novedoso o como algo que es un misterio que Dante, se revela. disculpa. Eso. No sé si puedes a lo mejor hablar sin los audífonos porque se escucha un poco mal. Me están comentando que se oye un poco mal. Estos son los fallos del directo, no se puede decir. Sí, esta es la precariedad. Yo no. ¿Ves? Pero ahora te oigo genial. Ahora te oigo genial. Bien? Sí, cuando quieras ya puedes continuar. Bueno, sigo. Los hombres trans, taxi boys, en cualquiera de las extensiones que pueda adoptar el trabajo sexual, venimos formando parte de organizaciones desde hace muchísimo tiempo. Y sin embargo, los logros, los aportes que hacemos y nuestra misma existencia es algo que hoy por hoy se sigue ignorando. No somos pocos los chabones trans que ejercemos el trabajo sexual y ciertamente no somos pocos los que lo politizamos y formamos partes de procesos, de comunidades, de acciones concretas. Parece que sucede algo en aceptar la idea de que podemos ser trabajadores sexuales, que parece ser que esto obstruye o buscaría eclipsar a las mujeres trans y cis que también lo trabajan. Muchos conceptos pertenecientes a sectores feministas que son acríticos de estas lógicas biológicas, esencialistas, se siguen como arrastrando a estos debates. Y eso hace que la voz de cualquier entidad que no encuadre en el espectro de mujer sea, digamos, ignorada, que me parece una palabra fuerte. Cosa que sucede tanto de manera activa como de manera más pasiva, digamos, no cuestionando esto. Somos especialmente también acorralados los hombres trans en una situación muy particular, porque también nuestras voces parece que importan hasta el momento en el que decidimos migrar de nuestro género asignado y pasamos a ser parte de un decorado medio caricaturesco LGBT en donde los hombres no podemos denunciar ni hablar sobre nuestras experiencias subjetivas particulares, porque aunque algunos no lo quieran admitir en palabras, somos considerados como hombres cisgénero y heterosexuales. O sea, nuestros análisis, nuestras producciones, nuestra comunidad no importan. Esto es algo que tristemente excede también al tema del trabajo sexual, obvio. Se ignora también nuestra existencia en los imaginarios de sujetos políticos con capacidad de abortar, en los imaginarios de personas que pueden querer gestar a sus hijos, de personas activas y comprometidas con la liberación sexual. Pero no somos cisgénero y muchos no somos heterosexuales. A veces parecería que la máxima feminista que está tan buena que dice la biología no es destino, simplemente da la vuelta antes de encontrarse con nosotros, los tipos trans. La falta puntual de interseccionalidad que atraviesan las personas que se identifican como hombres dentro del trabajo sexual deja estragos. Nosotros no tenemos cifras, ya que impera la noción de que como somos hombres, cualquier tipo de opresión deja de existir en nuestras vidas como mágicamente, como si no existiesen factores de clase, de color de piel, corporales, de orientaciones sexuales.
de construcciones de género abyectas. Lejos de querer crear víctimas, creo que es necesario que el trabajo sexual que ejercemos los hombres sea tomado con la misma seriedad y voluntad real política con la que se toma el que es ejercido por mujeres, que se valoricen las construcciones que hacemos, los trabajos que hacemos dentro de organizaciones o de manera independiente, y también que se apoye que justamente haya más hombres en estas discusiones que nos competen. Sabemos que el propósito de las leyes es regular la vida dentro de una geopolítica y por eso su alcance es finito y además de tangible, ¿no? Pero son los activismos de base los que impulsan y llevan a cabo los cambios culturales y sociales que tienen una potencialidad infinita de transformaciones. Los movimientos LGB y feministas han tenido que reconocer a las mujeres y feminidades trans como parte indivisible de sus núcleos. Y esto es tanto en parte por el trabajo incansable de estas mujeres y feminidades, como de la voluntad de escucha de los movimientos nombrados, aunque sabemos que siguen perdurando tensiones y siguen perdurando, obviamente, las batallas que libramos. Por más que se repita mucho que nosotros, los trabos, como a veces nos nombramos, estamos dormidos, perduran bastante más las actitudes de invitarnos como si fuésemos extraños que las actitudes de generar una camaradería genuina y horizontal. Se dice que parte del no involucramiento de los hombres trans es debido a que nos tornamos invisibles, pero en mi experiencia de usuario de lentes de miopía y astigmatismo en los dos ojos, no tengo duda de que a veces se necesita un cambio de ópticas para darle más nitidez o una apariencia más clara a lo que se observa. Romper con las dicotomías binarias que quieren encasillar a las personas en solo dos opciones posibles es también cuestionar el ser ofrecidos solo dos opciones de lo que sea. Significa enfrentar el mito de que nosotros estamos buscando desplazar a otros grupos vulnerados para que se nos reconozca. La evidencia de esto está en el trabajo que hacemos a diario distintos hombres trans dentro de los movimientos LGBT, anticarcelarios, antirracistas, de derechos humanos, y me gustaría citar específicamente dentro del diagramado de herramientas legales como los principios de Yogyakarta, como la subsiguiente ley de identidad de género en Argentina por parte de personas como Mauro Cabral, Blas Radi, Fernando Rodríguez, también citar estos como hitos dentro de las comunidades sexuales radicales, como Jack Thompson, que fue el primer hombre trans que fue elegido como señor queer internacional, y la preselección del compañero Francisco Feir como señor WUF de la comunidad Oso. Sabemos que la pandemia recrudeció las condiciones en las que nuestras vidas son precarizadas, y creo que debería ser inevitable un avance que cambie de manera estructural y significativa las vidas de las personas que somos trabajadores sexuales y trabajadoras, por supuesto. De forma tal que seamos todos y todas y todes, nosotros, nosotras y nosotres, quienes las decidamos. Más allá de estar en el centro de estos procesos, creo que también necesitamos seguir pensando en el sexo como una fuerza irrefrenable, catalizadora, que es un medio y un fin en sí mismo. Son distintas concepciones de sexo son las que precarizan también nuestras existencias, como también son esas características las que nos llevan a formar las comunidades que formamos, ¿no? Como cómo cogemos, cómo follamos, con quién, con qué, el mito de la esencialidad binaria del sexo corporal y las maneras en las que migramos de eso. Los estados nos deben al menos una vida, y creo que nosotras, nosotros y nosotres nos debemos el cuestionamiento a toda estructura que impida la libertad. Me gustaría cerrar esto agradeciendo a todos los hombres trans que particularmente me ayudaron a mí a que me fuese posible imaginarme existiendo, y en comentarios me gustaría dejar distintas iniciativas en el país de Argentina que vienen trabajando desde la cuarentena y desde antes también, por supuesto, en brindar asistencias al colectivo de trabajadores sexuales, tanto trans como cis, y como también particularmente al de mujeres trans encarceladas.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dante. Me voy a quedar con la frase que has dicho. A veces se necesita un cambio de ópticas para ver con más nitidez, porque sí que es cierto que a veces se necesita, y mucho aparte. La verdad es que me has dejado impactado. Me ha encantado escucharte. Jennifer, si te parece, seguimos contigo cuando quieras. Todo tuyo. Hola mi gente, mi nombre es Jennifer Loredana, soy de nacionalidad puertorriqueña, residente en Nueva York hace 20 años. Soy mujer sexo servidora hace 20 años como mencioné, después de haber sido discriminada en mi área de trabajo como enfermera en Puerto Rico, que me empujó a ejercer lo que soy hoy. Soy activista de los derechos de la comunidad trans hace aproximadamente desde el 2010, cuya lucha por los derechos de la igualdad de nuestra comunidad trans, número uno, y sobre todo como comunidad trans sexo servidora. Actualmente pertenezco a la coalición Decry New York, que buscamos despenalizar, destigmatizar y descarcelar el sexo servicio en el estado de Nueva York. Actualmente estamos trabajando la ley 240.37, que es la que el policía te puede llevar arrestada simple y sencillamente por caminar y es solamente pensar de que tú estás haciendo el sexo servicio. Debido a esa introducción que estoy dando, todo lo que está sucediendo con lo del COVID de mi comunidad trans sexo servidora aquí en el estado de Nueva York, pues obviamente sabemos que Nueva York ha sido el epicentro a nivel mundial de casos de COVID. Hemos perdido un sinnúmero de compañeras y compañeros de nuestra lucha. Entre ellos está la matriarca, que es Lorena Borja, que en paz descanse, que falleció el 27 de marzo, y consiguiente a ella fallecieron muchas personas más. Eso nos da como cabida a tratar, cuando todo esto sucedió, obviamente nos vimos sumamente afectadas porque nuestro trabajo es contacto directo con el cliente, debido a que esto estaba surgiendo al lockdown que estaba desde las 8 de la noche, donde verdaderamente todo el mundo estaba en un pánico. Pues obviamente nos vamos a ver afectadas de la misma manera que se vieron afectadas todas las sexo servidoras alrededor del mundo. Pero en el caso de ser Nueva York, que es el epicentro dentro del mundo, pues obviamente las organizaciones nos tuvimos que unir fuerza para poder tratar de minimizar las necesidades que muchas de las chicas agobiaban. Entre ellos, la falta de alimentos, manera de dinero. Pues entonces trabajamos en una colectividad con el colectivo intercultural Transgrediendo de Lorena Borja, Made the Road, en corporación para poder llevar alimentos y suministros a estas casas. Es de la misma manera que mencionaba nuestra compañera Sabrina al principio, que aquí se está trabajando lo de la renta, que es lo que todo el mundo la agobia, porque llevamos meses sin pagar la renta, pero cuando llega la verdad de que la renta va a ser pagada, empiezan a buscar los requisitos y vamos excluyendo a todas las personas. Y es como dice nuestra compañera Sabrina, entonces la ayuda no es para todo el mundo. Aquí sabemos que aquí hubo un estímulo, pero el estímulo sencillamente fue para personas que llegan contribuciones o personas que estuvieron con un estatus, pero las que no tienen el estatus, ¿qué podríamos hacer con ellos? Pues no podríamos hacer nada. Entonces, por esa manera, nos unimos en colaboración a poder tratar de minimizar, llevando compras y suministros. Después de haber pasado, diría yo, como un mes y medio de lo de la pandemia y toda esta situación, pues nos tuvimos que ver en la obligación de muchas de nosotras continuar ejerciendo el sexo servicio, tratando de minimizar los riesgos al hacer el sexo servicio. Entonces, exponiéndonos a que muchas de nosotras pues, nos contagiáramos con el virus del COVID. En adición, como dice el compañero, todo esto surge porque no nos dan oportunidades de empleo y lo hemos visto a través de la historia. Es muy fácil cuando nos señalan y nos dicen que siempre buscamos la oportunidad más fácil para poder ejercer, pero la realidad no es esa. ¿Entiendes? Yo creo que está la sexo servidora por omisión, que es la que te empuja la sociedad a ejercerlo, o está la sexo servidora porque te nace de dentro ser sexo servidora y también es respetable. Y
Y esas son las partes que a veces no respetamos como comunidad, como en unas ocasiones no respetamos también como comunidad cuando vemos una chica que es sexo servidora que no entre los parámetros que nosotras creamos para entender de que es una mujer trans. Si no es una chica que tiene senos, si no tiene un proceso hormonal, si no hace esto, no hace lo otro, pues obviamente no es una chica trans. Yo creo que es momento de parar con eso porque no podemos seguir haciéndonos daño a nosotras mismas. Yo creo que es más que suficiente con todo el daño que hemos recibido desde la parte de afuera y lo pudimos ver que el primer daño que sufrimos la comunidad trans fue de nuestro mismo colectivo, de nuestra misma comunidad gay y lésbica, que cuando Marsha Johnson y Silvia Rivera alzaron sus voces para hacer aquel tipo de revolución y cuando ya ellos tenían el todo agarrado por los cuernos, las excluyeron y lo podemos buscar en la historia. Cuando Silvia Rivera coge el micrófono en aquella parada gay de 1974 y dice, a mí me partieron la nariz, yo me quedé sin casa, yo me quedé sin empleo y yo fui parte de esta lucha y ustedes me sacaron de aquí. Pues entonces desde ahí estamos comenzando. Yo creo que esto es un momento de unificarnos y de momento de trabajar con una misma visión y una misma misión. Desde la comunidad trans está aquí, existimos y tenemos que buscar la manera de poder tratar de solucionar porque no todas quieren ser sexo servidoras. Tenemos que buscar una manera de trabajar para las que no quieren ser sexo servidora, poder salir en busca de un empleo si es que así lo quieren. Y la que quiere ser sexo servidora, pues de la misma manera también apoyarlo, porque siempre lo he dicho yo, que donde hay el consentimiento de dos personas adultas, no puede existir un delito. ¿Entienden? Entonces, si nos fuéramos a llevar una sexo servidora porque nos pagamos en una calle a cobrar o nos anunciamos en un app, entonces, ¿qué hacemos con la que es amante? También es una sexo servidora, porque sexo servicio es todo aquello que se obtenga a cambio del trabajo sexual. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que es momento de unificarnos y es como estaba diciendo nuestra compañera Sabrina, que también lo estaba mencionando, con lo de las marchas, con referente a lo del racismo y todas esas cosas. Mira, es muy triste cuando estas situaciones ocurren, pero es más triste cuando tú ves a tu comunidad alzando la voz por discrimen o por racismo o por xenofobia, por lo que haya sido, pero más triste es aún cuando en mi país, en Puerto Rico, del mes de febrero al mes de abril del 2020, asesinaron 5 personas de la comunidad trans. Y lo que yo escuchaba de mi comunidad puertorriqueña y de muchas de las comunidades aquí en el estado de Nueva York, referente a estas muertes, era, las mataron porque se lo buscó, las mataron porque se hizo pasar de mujer, las mataron porque a lo mejor les robaron el cliente, pero nunca alzamos las voces para decir basta ya de esos crímenes, basta ya del feminicidio. Ahí no alzamos las voces, pero hoy matan a un afroamericano, lamentablemente, y tienen la hipocresía de levantar las voces y decir que las vidas de las comunidades negras importan todas las vidas, y sobre todo más de las vidas de las mujeres trans, que somos doblemente golpeadas. Somos golpeadas por nuestra comunidad y somos golpeadas por la comunidad adyacente. Es momento de ponerle un paro a todo esto y de dejar la hipocresía hacia un lado y de levantar nuestras voces, porque es muy triste cuando decimos que nuestras voces, cuando he visto yo con estos ojos cuántas hermanas afroamericanas y de color han asesinado aquí en los Estados Unidos por manos de personas también de color. Pues entonces, no podemos predicar una moral en pantaloncillos. Tenemos que hablar la verdad y tenemos que unirnos a la causa y verla. Y aunque a veces, tal vez la causa a mí no me beneficie, pero le beneficia a mi hermana. Y yo tengo que estar ahí.
Porque si yo estuve ahí para beneficiarte a ti, hombre o lesbiana, en el matrimonio igualitario, o si yo estuve ahí para beneficiarte a ti en la adopción de tu hijo, cuando yo como mujer trans no puedo ir a adoptar un hijo, porque cuando tenga que poner el estatus de empleo, tengo que poner mujer trans. ¿Y a quién le van a dar un hijo en adopción siendo yo una sexo servidora o una mujer trans, sexo servidora? A nadie. Entonces, ¿de qué me beneficia a mí también el matrimonio? Cuando yo tengo que levantar a mi marido de la cama para acostarme con un cliente. Entonces, yo creo que la lucha es mutua. Si algo de la comunidad que se lucha tal vez no te beneficie porque tú no lo ejerces, pero lo ejerce una compañera tuya de tu comunidad, también es tu lucha. Porque tu lucha es mi lucha también. Yo creo que es momento de levantar la voz y unirnos. Y es como decíamos al principio de comenzar todo esto, tal vez hemos hecho durante estos meses de pandemia tantas conferencias virtuales que nos han dado la oportunidad de conocernos. Y yo creo que eso es la parte positiva del COVID, de poder interactuar con personas como hoy estoy conociendo una compañera de Argentina, que está otra que está en España, otra que está en Francia, que tal vez a lo mejor si no hubiera pasado esto, nunca hubiéramos podido tener esta interacción. ¿Entiende? Porque no teníamos este tipo de oportunidad. Pero es bien importante de que nos unamos y que levantemos la voz hacia un mejor futuro, porque ya es momento de buscar nuestro lugar. Porque es momento de ponerle un stop a todo esto que está sucediendo, porque esto no viene de ahora. Esto viene desde el 1400. Desde que comenzó el cine, siempre nos ridiculizaban poniendo a un hombre vestido de mujer haciendo parodia. Por eso es que obviamente cuando ven una mujer trans entrar a un lugar, ¿qué es lo que le viene? Lo que los cines y lo que la televisión han educado. Entonces son conductas aprendidas, ¿entienden? Aquí mucha de la culpa también la tienen los medios de comunicaciones, que no saben expresar. Y es momento, es muy triste que nosotras en nuestros países no podamos ver un anuncio de crear conciencia hacia nuestra comunidad, pero sí podemos ver un anuncio tal vez de crear conciencia hacia el maltrato animal o el maltrato de los ancianos, pero ¿qué pasa cuando maltratan a nuestra comunidad? ¿Por qué no hacer un anuncio de crear conciencia? Entonces, cuando vemos a alguien que van a cubrir la noticia, lo primero que nos dicen es un hombre vestido de mujer. Ya tiene que llegar el momento de que todas estas acciones tengan consecuencias, porque hasta que no tengan consecuencias nos van a seguir tratando como objetos, cuando no lo somos. Pues yo estoy sumamente orgullosa de estar aquí con ustedes nuevamente y por haberme brindado la oportunidad. Y nada, estoy aquí en la ciudad de Nueva York. Lo que gusten, Jennifer Orellana, me pueden buscar en mis cuentas como Jennifer Sancartier. Y aquí estoy pronto, Sabrina, Giovanna, Dante. Tendré que darle una visita para Francia, España y Argentina para conocerlo y darnos este abrazo caluroso. Genial, muchísimas gracias, Jennifer. Sin duda tienes mucha razón, los medios deben de ser medios de comunicación y no de desinformación como lo son en muchas ocasiones, y estoy totalmente de acuerdo en que hay que unificar. Creo que nuestra gran fuerza está en que estemos unidas todas. El compañero Dante ha tenido que dejarnos porque tenía otra conferencia, por eso no está aquí ahora con nosotras, pero bueno, ha llegado, que antes lo comenté, la compañera Giovanna, que está por aquí ya. Cuando quieras, Giovanna Rincón desde Francia, todo tuyo para que nos comentes, para que nos digas todo lo que quieras, es todo tuyo. A ver, ¿está en silencio ahora? Ahora sí creo que me van a escuchar. Perfecto. Feliz, buenas tardes, y es verdaderamente un abrazo virtual que es fundamental en este momento. Rápidamente, pues una pequeña presentación sobre quién soy yo
y cuál es la organización por la cual estoy trabajando actualmente aquí en París. Como lo saben, soy colombiana y pues bueno, mi historia con el VIH es muy importante. Hace 30 años soy seropositiva. Hace 30 años quité Colombia y desde entonces he inmigrado entre Italia y Francia, donde resido desde hace 12 años y donde estoy pues efectivamente ejerciendo militancia y sobre todo trabajando muy de manera próxima en las políticas públicas y sobre todo en todo lo que es prevención de las infecciones sexualmente transmisibles. La organización Acepteste, que fundamos en 2010 con mujeres trans trabajadoras de sexo, migrantes, muchas en situación de pobreza y concernidas por el VIH, nos permitió de elaborar estrategias desde el 2010 hasta el día de hoy. Estamos cumpliendo 10 años este año de arduo trabajo. Este trabajo es un trabajo que nació en 2010 en un momento muy difícil en términos de políticas represivas y criminalizantes del trabajo sexual aquí en Francia. El trabajo que hemos elaborado nosotros aquí es un trabajo sobre todo en el ámbito del acompañamiento social global, del acompañamiento sanitario. Al día de hoy nosotros ofrecemos en un local que recibe público de lunes a viernes en un sitio muy céntrico de París. Recibimos todas las chicas trans que se encuentran en dificultad. También ofrecemos en el mismo sitio el testeo del VIH y de las infecciones sexualmente transmisibles y trabajamos con un hospital público muy cerca de nuestra asociación y estamos ejerciendo la reducción de tiempos para poder dar diagnóstico VIH positivo o negativo y reducir los tiempos para acompañar la población a los servicios de salud y beneficiar sea del tratamiento para el VIH o para prevenir de contaminarse del VIH, la PrEP, que yo creo que ustedes ya deben haber escuchado. Este trabajo que estamos ejerciendo en mayoría es beneficiario todas las personas, mujeres trans, trabajadoras de sexo. Lo que estamos elaborando desde el 2010 nos ha permitido de ocupar un espacio en la agenda interasociativa e institucional. Al día de hoy estamos reconocidas por el Ministerio de la Salud y tenemos el aval de las agencias regionales de salud que nos permite representar las usuarias del sistema de salud en las instancias decisionarias de todo lo que tiene que ver políticas sanitarias y sociales. Este trabajo se los presento de esta manera, pues para decirles a qué punto el trabajo que hemos desarrollado ha sido un trabajo arduo, pero que ha aportado bastantes frutos en estos últimos 2 años. Estamos contando con un reconocimiento a nivel institucional que nos ha permitido de obtener ciertos fondos públicos. Nosotros en 2010 empezamos con 0 euro y al día de hoy tenemos un financiamiento global entre institución y privado de 500.000 euros que nos está permitiendo verdaderamente de poder no solamente crear espacio económico, porque la mayoría de las personas salariadas de nuestra fundación, de nuestra asociación, el 90% somos todas personas trans, que nos hemos formado en nuestras propias experiencias y estamos ejerciendo el mismo trabajo para las personas trans. Estos financiamientos públicos nos parece muy importante en términos de reapropiación también de los fondos públicos como movimiento trans, porque pues no hay que olvidar que el movimiento en general, el movimiento LGBT, lo único que le ha permitido de luchar por derechos cívicos, los fondos que le ha permitido de obtener verdaderamente una visibilidad hoy en día a nivel mundial, es la lucha contra el SIDA. Son los fondos de la lucha contra el SIDA que nos ha permitido de manera transversal, horizontal o vertical, de verdaderamente poder ejercer
militantismo anexo que nos ha traído bastantes beneficios. Es muy importante recordar que al día de hoy la apropiación de esos fondos públicos también que vienen de la lucha contra el SIDA es muy importante para nosotros de poder apropiarnos directamente de esos fondos públicos, porque no hay que olvidar que una de las primeras problemáticas que tenemos como movimiento trans a nivel mundial es la falta de medios financieros para poder ejercer, para poder militar, para poder hacer empoderamiento y para poder construir verdaderamente una red mundial de derechos trans que tenga suficientemente estructura y medios financieros para construirla. ¿Y esto por qué? Porque hasta el día de hoy la mayoría de financiamientos, los más importantes, siempre se les están dando a asociaciones mainstream, asociaciones grandes que después van a redistribuir hacia cuestiones trans y entonces hay una pérdida verdaderamente de la autonomía de nosotras como movimiento porque esos fondos públicos finalmente no van directamente a asociaciones trans. Para nosotros esto ha sido uno de los logros más importantes aquí. Lo que estamos haciendo también en términos de lucha contra la epidemia fue sobre todo apropiarnos de los espacios que habíamos construido hasta el día de hoy. Una cosa que es muy importante es que no obstante que tenemos un relacional muy construido con las políticas públicas y del Ministerio de la Salud, hay que recordar que eso a veces también puede crear conflictos de interés. Y esos conflictos de interés se presentaron el 17 de marzo en el momento en que se decretó aquí el confinamiento. Y desafortunadamente el Ministerio de la Salud nos obligó, nos envió un protocolo para cerrar la asociación, nos prohibían de seguir recibiendo el público y nos formularon solamente un consejo de mantener unas permanencias telefónicas y monitorear un poco a distancia la salud de las personas trans y orientarlas hacia el servicio de salud. Nosotras hicimos todo lo contrario de lo que nos pidió el Ministerio de la Salud, hicimos desobediencia total y empezamos a comprar comida, a distribuir comida. Distribuimos hasta el día de hoy al menos más de 2,000 canastas familiares y creamos lo que se llama Medikit, porque nosotros comprendimos inmediatamente desde el primer momento que decretaron el confinamiento que había que monitorear el impacto de COVID en nuestra población y que el único útil, la única herramienta que podía permitírnoslo era distribuir termómetros. No olvidemos que medir la temperatura, la fiebre, es el elemento mayor para poder monitorear el estado de salud de una persona que podría haber estado afectada por COVID. Distribuimos hasta el día de hoy 1,000 termómetros en plena epidemia. Muchos de estos se distribuyeron directamente a la casa de las personas. Distribuimos máscaras, distribuimos gel hidroalcohólico, a saber que aquí un elemento que también se complicó para las personas que nosotras acompañamos y como repito, mayoría trabajadoras de sexo migrantes, es que viven en sitios muy reducidos. Por ejemplo, puede ser en una alcoba, viven 4 o 5 chicas adentro y pues ustedes pueden imaginar el respeto de las barreras, pues es completamente absurdo, imposible. Esto ocasionó que efectivamente hubieron muchas personas trans de nuestra comunidad aquí en París que fueron contaminadas de COVID. Hubieron muchas hospitalizaciones que tuvimos que monitorear y acompañar. Desafortunadamente hubieron al menos unas 20 personas trans que estuvieron gravemente hospitalizadas en reanimación. Tuvimos que estar muy pendientes de ellas. Les recuerdo también que estar migrante es no tener familia y no tener nadie. Y quiere decir que es el único modo de guardar y preservar una relación psicológica de sentirse protegido, de sentirse que alguien se va a ocupar de ti. Eso fue muy importante durante la epidemia para nosotros, de mantener esta relación viva, mismo que fue también por muchas técnicas del virtual, muchos grupos WhatsApp.
nosotros durante toda la epidemia creamos 10 grupos diferentes porque analizamos también los contextos de nacionalidad que a veces son conflictivos, y la organización de cómo la distribución alimentaria podía hacerse mejor. Tratamos de hacer un grupo WhatsApp para mujeres trans de una edad ya avanzada. ¿Por qué? Porque a veces pues estas situaciones de grupos numéricos puede rápidamente convertirse en situaciones de conflicto. Entonces, pues, otro problema que llegó muy rápidamente a partir del 1 de abril fueron las expulsiones de los sitios de habitación para las chicas trans, expulsiones abusivas. Nos encontramos en conclusión de que hubieron al menos unas 30 mujeres trans que se encontraron en la calle. Los propietarios llegaron y les botaron todas sus casas y ellas pues quedaron completamente cruzadas de las manos y con sus poquitas cosas buscando nuestra asociación. Les repito que el Ministerio de la Salud nos dijo cerrar la asociación y nosotros la mantuvimos más abierta, recibiéndolas a ellas con sus maletas, respetando las medidas barreras, etcétera, pero activas. Todo esto para recordarles a qué punto toda la epidemia la vivimos con mucha angustia, porque estar abiertos, estar desobedeciendo el Ministerio de la Salud nos ponía una responsabilidad en la espalda muy importante, porque sí había problemas graves que generaba nuestra estrategia, pues era solamente de nuestra responsabilidad legal. No hay que olvidar que el decreto de confinamiento aquí obligaba verdaderamente a todo el mundo a quedarse en sus casas y que había medidas legales, jurídicas, penalizantes para toda persona y toda asociación que no respetara verdaderamente las consignas del Ministerio de la Salud. Nosotros las recibimos, creamos un grupo Facebook público para pedir a ver quién podía prestarnos los sitios donde ellos viven aquí en París, para muchas personas que se fueron a hacer la cuarentena en la campaña, en el campo, y que dejaron aquí vacío. Aquí entonces nos dieron acceso a las llaves y tuvimos al menos 40 apartamentos que nos los prestaron personas de la comunidad LGBT. Yo creo que para mí es un mensaje muy importante de decir que no obstante que hay fracturas y que hay debates muy profundos al interior del movimiento LGBT, en esta epidemia nosotras somos testimonios de que muchas personas LGBT fueron verdaderamente bastante solidarias. Eso demuestra que ellas estaban en o están en una situación de clase social un poco más favorecida, y dejarnos a disposición sus sitios de habitación es una manera de demostrar de que son conscientes efectivamente de su zona de privilegio, y hacernos confianza y haber albergado durante 2, 3 meses personas trans que son trabajadoras de sexo, que no tienen papeles, fue verdaderamente algo fabuloso para nosotras en esta estrategia. Esto para decirles también que lo que descubrimos con estas mujeres trans que fueron expulsadas, la mayoría son mujeres trans que viven aquí en Francia desde hace más de 30 años, que al día de hoy tienen 60, 65, 70 años y que están en situación ilegal aquí, que nunca han podido durante todos estos años poder obtener una regularización. ¿Y esto por qué? Porque descubrimos, hablando con ellas y analizando con ellas, que ellas nunca no se contaminaron de VIH, lo que nunca les ha permitido aquí de poder obtener una regularización, contrariamente a toda la parte de chicas trans que están aquí y que pueden obtener papeles y porque están seropositivas al VIH. Así es de que en realidad lo que nos aprende COVID es que tenemos una estrategia. Disculpa, es que no quiero interrumpirte, pero bueno, es que se nos va el tiempo. Yo no sé cómo va esto del Zoom, creo que son 1 hora lo que nos da. Me gustaría que, bueno, como tenemos que ir concluyendo, si os queréis despedir 1 minuto para concluir cada una, ya que el compañero Dante no está ahora. No sé si, bueno, para concluir, Jennifer, por el mismo orden, Sabrina, si quieres concluir algo con 1 minuto.
Pues lo que decía, en orden de lo que decía Giovanna, ¿no? Necesitamos recursos, necesitamos recursos, las asociaciones trans, las asociaciones de mujeres trans trabajadoras sexuales. Es increíble con los pequeños recursos y muchas veces el poco tiempo que también llevamos. Nosotros llevamos 1 año y medio, ya es como llevamos 8 años y bueno, hemos logrado también articular ciertas cosas, pero con los pocos recursos de las pocas financiaciones que nos podemos encontrar en el mundo, ¿no? Y por las que tenemos que pelear un montón de grupos, ¿no? Normalmente que no alcanza para cubrir generalmente muchas necesidades, ¿no? Entonces, necesitamos fondos, necesitamos que también la comunidad, también apretar a la comunidad, sobre todo gay, que es quienes al final siempre tienen los recursos. El empresariado en estas fechas tira la casa por la ventana. Bueno, ahora no tienen que gastar tanto, podrían ceder un poco de esos gastos que no van a tener en contratar carrozas, bueno, en apoyar, por ejemplo, las causas de las compañeras trans, trabajadoras del sexo, que al final somos las que estamos al final de la cola, y seguir articulando luchas, seguirnos conociendo entre todas. Yo, la verdad, a Jennifer no la conocí, fue como de, ya tienes mi solicitud en Facebook, así que ya te la mandé. A Giovanna tengo el honor y el placer de conocerla. Estamos cerca aquí, estoy ahora a media hora de la frontera francesa, o sea que estamos cerca. Y seguir en la lucha, compañeras, y que nosotros que haremos la revolución. Muchas Genial, genial. Muchísimas gracias, Sabrina. Jennifer, no sé si quieres usar ese minuto para decirnos algún mensaje. Pues nada, nuevamente muchas gracias, y es como dice Sabrina, quiero darme la oportunidad de irles a visitar cuando todo esto pase, para conocer un poco más del trabajo y de que la comunidad de los Estados Unidos, incluyendo mi Puerto Rico, conozca de qué manera se vive la comunidad trans sexo servidora, que es el punto en el que más yo me enfoco, al igual que la compañera Giovanna en Francia, irnos allá y conocernos y poder expandir y de todas maneras ayudarnos, porque la situación, todas tenemos la misma visión y la misma misión. Simple y sencillamente es unir fuerzas y encaminarnos a construir un mejor futuro para toda esta comunidad trans que viene detrás de nosotras. Genial. Giovanna, antes que nada, agradecerte la gran labor que estáis haciendo. Sin duda me he quedado impresionado con todo lo que habéis trabajado y muchísimas felicidades por ese 10º aniversario. Si quieres tú concluir con ese minuto, algún mensaje que nos quieras enviar a todas. ¿Estás en silencio? Solamente recordar que este año son los 50 años de Stonewall. Recordar que este año, hace 30 años, todavía la homosexualidad era patologizada como una enfermedad mental, que solamente el año pasado se despatologizó la vida de las personas trans en la OMS, que llevamos 30 años de lucha contra el SIDA, que llegó COVID y que nos obliga a reinventar nuestras estrategias, nos llama para decirnos que una solidaridad es posible, de apropiarnos de la virtualidad como un aliado fundamental al día de hoy para poder, ¿verdad?, seguir creando redes. Y sobre todo yo creo que lo más importante frente a esta epidemia, un llamado a nivel mundial para el movimiento trans, es que tenemos que concertarnos lo más rápido posible para crear una estrategia de interpelación mundial sobre el impacto de la epidemia COVID y sobre las consecuencias a largo tiempo de esta epidemia de nuestra población. Y eso no se puede elaborar sin medios, y creo que estamos creando una pasarela que pueda verdaderamente, por la primera vez, darnos una ventana de visibilidad sobre lo que queda para hacer en materia de derechos para nuestras poblaciones en el mundo entero. Genial, muchísimas gracias, en serio os lo agradezco muchísimo. Jennifer, Sabrina, Giovanna, Dante, que seguro que nos verá. Muchas gracias por haber compartido con nosotras en estas jornadas Trans Latinoamérica Europa,
Y bueno, yo para cerrar solo voy a decir el hashtag que creo que es lo que mejor engloba esta jornada, que ahora sí que sí, ahora derechos trans. Muchísimas gracias. Para todos, abrazos. Hasta todos.